La clase de hoy es sobre los códigos audiovisuales. Lo primero, y que normalmente sucede cuando uno escucha códigos audiovisuales, es preguntarse qué son y para qué sirven o para qué nos van a ser útiles. Sobre qué son los códigos audiovisuales viene más unido precisamente a lo que es el trabajo cinematográfico, a lo que es el trabajo de un audiovisual. Si nos vamos a partir de la unión, ¿no? del audio y de lo visual y de la imagen en movimiento, que es lo que nos va a crear esa sensación, ya sea para cine o para televisión, y que nos va a distinguir incluso esta mención de periodismo audiovisual de todas las otras, porque precisamente estamos capturando imágenes ya no estáticas como sucede en la fotografía, sino en movimiento. Entonces vamos a tener una serie de códigos que nos van a transmitir ¿qué? Información. Entonces podemos decir que los códigos audiovisuales son elementos que van a estar integrados al lenguaje cinematográfico en este caso, porque es la materia que nos llama la atención. Pero ¿cuál va a ser la función concreta de los códigos audiovisuales? Vehiculizar información. ¿Para qué? Para armar toda la narrativa de la película. Ya ustedes saben que el lenguaje cinematográfico propiamente dicho está formado por planos, encuadres, movimientos de cámaras, angulaciones. Pero más allá de todo eso necesitamos nutrir la película de diferentes otras cosas, de diferentes elementos. Están los recursos fílmicos no específicos como es la luz, la escenografía, el trabajo actoral. Y eso se va como que, si podemos aquí hacer la comparación, uniendo como en capas de complejidad, como si estuviésemos haciendo una marquesa de chocolate. Primero el chocolate, después las galletas, después más chocolate, y así vamos armando todo poco a poco, poco a poco. Y entonces podemos hablar de que en cada capa hay un código que nos va a servir para transmitir información a nuestros espectadores, a nuestro público. Y esa información, recuerden que ya lo he comentado en clases pasadas, no puede ser transmitida como un discurso político. Es decir, nosotros no nos vamos a poner, así como estoy haciendo yo en este momento, frente a una cámara, a hablar y a decir todo de forma directa. No vamos a decir, yo como un personaje estoy triste porque se murió mi abuela y ahora estoy pensando en suicidarme. No. Tenemos que hacer que la gente entienda por qué los personajes están haciendo las cosas que hacen, por qué o cómo están sintiendo las cosas que sienten, y por supuesto más o menos dar una orientación de qué pueden hacer para reaccionar en esto, en el sentido de la ley de acción y reacción. Pero sobre todo tenemos que trabajarlo de una forma en que no se sienta como un discurso político o defensa de derechos humanos, sino que esté todo armado como sucede en la vida. En la vida uno, lo que es lo normal, que uno entiende o uno comprende a las demás personas, pero a veces uno se queda como que pensando, esta está pasando por un momento difícil y no tenemos explicación. Porque bueno, está de mal humor, porque la noto triste y todo eso, pero las personas no están por allí diciendo lo que les pasa, ¿no? Lo mismo con nuestros personajes, tenemos que entenderlos y con los diferentes códigos que vamos a estudiar, darle información a los espectadores de lo que está pasando, de lo que los personajes están sintiendo, y así vamos armando nuestra narrativa. Entonces vamos a procesar toda esta información, las estoy comentando a través de Rafael del Villar. Él es un autor que trabajó precisamente los códigos cinematográficos o audiovisuales, y es del cual estoy sacando todo lo que voy a decir a continuación. Según Del Villar, vamos a pasar a conocer los 5 códigos audiovisuales. Vamos a empezar con el código cromático. Yo sé que aquí todos se van a adelantar y me van a decir, simple, el código cromático es el color. Pero recuerden que el color tiene un significado psicológico y emocional. En publicidad este significado es sobre todo estudiado. ¿Para qué? Para hacer que la gente compre, para hacer que la gente se interese por un producto. En el cine el color es estudiado o va más hacia lo emocional, hacia cómo proyectar una personalidad que puede tener precisamente un personaje o un movimiento o un sentimiento específico como de tristeza, alegría, odio, ira, dicha, y así vamos trabajando la construcción tanto de personajes como de momentos dramáticos a través del color. Pero vamos a comenzar haciendo un poco una reflexión sobre cómo puede ser visto el color en publicidad, para poner unos ejemplos. El ejemplo clásico siempre es la empresa McDonald's, que nos han dicho siempre que como es un restaurante de comida rápida, o sea, ese es el énfasis, comida rápida, cuando se trabajan sus colores, si no recuerdo mal, el color de la M es amarillo, y si vas a sus restaurantes está presente siempre el amarillo, colores naranjas o rojos anaranjados, es para generar una especie de alegría, pero también ansiedad. Es decir, las personas que van a ir a sus restaurantes
van a querer comer porque esos colores están como diseñados para que tengan esta efusividad, pero van a querer también irse rápido, no van a estar como que, bueno, vamos a quedarnos aquí 4 horas mientras nos comimos 2 hamburguesas y después vamos a pasar 4 horas conversando, porque la idea es que sean sitios donde haya alta rotación de personas. ¿Dónde vemos un cambio? Cuando ya trabajamos en restaurantes tipo café, tipo el café lectura, donde ya está destinado más para que la gente comparta un largo tiempo, 1 hora, 2 horas y se queden conversando. Entonces allí vemos como que los tonos son más oscuros, trabajamos con marrón pero de roble, de esos tipos de árbol que nos dan como una sensación de solidez, de confianza, y también o colores azules oscuros. Todo este tipo de sitios de colores que nos hagan sentir que es un sitio en el que se puede confiar, en el que se puede estar seguro y que además podemos tener paciencia para esperar allí. Pero eso sucede tanto en la publicidad o en el mundo publicitario, y que por supuesto se traslada al mundo real, porque son al final de cuentas sitios que están construidos para que la gente se desarrolle o desarrolle su vida real. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar los colores que son netamente creados para el mundo imaginario que nos vamos a inventar para nuestra película? A partir de allí, siempre lo que es el deber ser en el cine es que trabajemos con una plantilla estética. La plantilla estética la debería diseñar el director de arte, que por supuesto va a estar siempre unido con su director general de la película para construir una paleta de colores acorde a lo que la narrativa requiere. A partir de allí vamos a entender por qué hay películas con ciertas tonalidades quizás más sombrías, con unos colores más opacos, otros más saturados, otros desaturados, para generar sensaciones, ya sea que la película de terror, o sea película de comedia, o sea de drama. Pero son, digamos, trabajos específicos que se van a determinar en la preproducción de la película y que hay un profesional detrás de eso. Cuando veamos el equipo humano de una producción cinematográfica, se van a dar cuenta quién es el profesional, que obviamente es el director de arte, pero ¿qué característica tiene que tener esta persona? No puede ser un loquito, no puede ser cualquier persona que se sepa vestir y ya tú eres el director de arte. Tiene que ser una persona, un profesional, o al menos ese sería el deber ser, que tenga conocimiento de toda la historia del arte universal, de toda la historia y psicología de los colores, para poder hacer realmente un trabajo cromático con intención. ¿Y por qué es importante tener un trabajo cromático con intención? Por lo que le comentaba y lo que decía Rafael del Villar, y que ahí lo van a tener en la guía en el Classroom. Porque esto va a vehiculizar información, va a transmitir una información específica. Si se dan cuenta, yo acabo de mencionar ciertas cosas como brillo, contraste, saturación, matiz. Si alguno de ustedes ha trabajado con Photoshop o Lightroom, se dan cuenta que hay varios ítems que corresponden con brillo, contraste, saturación, matiz y otros tantos. Estos ítems son los que vamos a trabajar cuando se hace un análisis cromático de una película. Cuando tú vas a decir, bueno, ok, la película tiene una paleta de colores de, como por ejemplo, Amélie, rojo, verde, y esos son sus 2 colores principales. Ahora, después de eso, tenemos que descomponer cuánto nivel de brillo, cuánto contraste, cuánto matiz, cuánta saturación, porque cada uno de esos ítems nos van a dar una información específica, y si no una información, al menos una intención. Sabemos que cuando le aumentan el brillo, se supone que eso denota un poco más de felicidad, cuando están más opacos puede denotar tristeza, y así vamos trabajando y vamos entendiendo un poco lo que quiso o la intención del director de la película. Desde el análisis de producciones cinematográficas que existen, va a partir un conocimiento fundamental que de momento quizás ustedes lo puedan sentir como aburrido, pero no. A partir de eso es que podemos comenzar nosotros a construir nuestros propios guiones y nuestras propias propuestas de trabajo de color, ya sea para un cortometraje o para un largometraje. Ahora vamos a tratar el código de la organización de la imagen secuencial. Este es uno de mis códigos favoritos. ¿Y por qué? Porque precisamente es lo que marca la diferencia del cine, también de la televisión, con la fotografía. Porque aquí ya no basta con que tengamos planos, que los planos existen en la fotografía. Plano medio, general, entero, gran plano general, primer plano, plano detalle. Eso está allí también en la fotografía. Pero ahora tenemos que darle movimiento, tenemos que darle secuencia, tenemos que construir un criterio, que al principio ese criterio se va a ir construyendo con los años. ¿De qué manera? Viendo películas, haciendo películas. Es como que un 50 y 50. Hacer y ver y leer también. Esa secuencia tenemos que saber cómo vamos a unir un plano con otro, cómo vamos a unir un encuadre con otro, cómo vamos a unir un movimiento de cámara con otro, una angulación con otra.
Por eso es que yo insisto mucho en la preproducción, que es importante que trabajes en el storyboard, porque el storyboard o el guión gráfico te permite tener una previsualización de tu película y allí el director, junto con el ilustrador, puede tomar decisiones de, bueno, me parece que de esta toma podemos pasar a esta otra y ahí surge el concepto de transición con un corte directo, o podemos hacer un barrido, o podemos incluso hacer una escena en plano secuencia para tener precisamente una secuencialidad. No es exactamente sencillo, yo creo, y se los digo con completa honestidad, que esto no es algo que se vaya a aprender en una clase. Esto simplemente va a hacerse con ensayo y error, porque es la única manera. Es como escribir, es como cualquier cosa que involucre la construcción artística. La única manera realmente de internalizar el proceso precisamente es grabar, en este caso, unas tomas, planificar una escena, organizarlas y ver qué tal me quedó la organización de la imagen secuencial. Y bueno, en esta quizás siento que el ritmo está un poco lento, pero entonces ya en la próxima oportunidad sé que quizás no me funciona grabar tomas tan largas, quizás no me funciona unir este movimiento con este otro, este encuadre con este otro, y voy por supuesto puliendo mi estilo, haciéndome de una identidad narrativa. Y eso, como se los acabo de decir, tiene que ser sí o sí a través de la experiencia. Acá en clase podemos entenderlo, yo les puedo decir precisamente, bueno, este código, ¿qué información podría transmitirnos el código de la imagen o de organización de la imagen secuencial? El ritmo. Allí lo van a entender cuando vean una película que te dicen, yo entiendo que la película es lenta. La película es lenta puede ser porque la forma en cómo está contada la historia hace que los sucesos dramáticos, que digamos estas situaciones de vida que dan valor, que pasan de positivo a negativo o de negativo a positivo, sean muy lentas, o podemos que tenga una historia que fluya con relativa rapidez las cosas, los hechos, lo que están haciendo o sufriendo los personajes, pero el montaje audiovisual, la organización de esta precisamente imagen secuencial, nos hace sentir que la cosa va lenta, porque de pronto me tienen un solo plano que dura 30 segundos, un minuto, y el ojo humano, por supuesto, se cansa. Entonces, en el código de la organización de la imagen secuencial vamos a estudiar precisamente cómo debemos unir estos encuadres, estas angulaciones, estos movimientos de cámara, estos planos. Precisamente para estudiar este código hay que tener claro el lenguaje cinematográfico en general. El código sonoro. Aquí es importante que presten atención porque precisamente se podría decir que es un elemento no específico del cine, porque la música va a nutrir a la película en diferentes momentos, pero no se construye exactamente una película a partir de la música, a pesar de que sí se podría hacer. O sea, todo depende del trabajo artístico que haya detrás. Pero en un momento el cine fue mudo, por lo tanto no podemos hablar de que el código sonoro es un código específico cinematográfico. Vino a unirse después, a la medida que la tecnología avanzó. Ahora es impensable tener una película muda. Podría darse de acuerdo a un contexto artístico extravagante para la época actual, me refiero, a un contexto así de una persona que quiera marcar alguna diferencia o que quiera mostrar un punto, pero del resto creo que va a ser poco probable que consigamos una película muda en la actualidad. Por eso vamos a entender qué es el código sonoro para Del Villar, que es el autor donde estoy sacando la información. Según él, este código tiene tres dimensiones. Están la música de las palabras, que vendría a ser el diálogo de los actores o la narración, de acuerdo exista dentro de tu película, pero lo importante es que procede de la voz, ya saben, de actores o de narradores dentro de la película, porque van a dar una connotación auditiva. La música de los ruidos, que es esa música de los ruidos la que sí vamos a trabajar en nuestro guión técnico, eso lo voy a explicar más adelante, porque es todos aquellos efectos de sonido que se van a incorporar a nuestro discurso visual. Si alguien abre una puerta y la puerta se supone que en la vida real hace un ruido específico, hay que indicar en nuestro guión técnico, insertar sonido de puerta abriéndose. Si se parte un vaso, insertar sonido de un vaso que se rompe. Ya eso más o menos lo adelanté en la clase de tipos de guión cinematográfico, pero es para que vean cómo se ubica en el código sonoro. Sería esta música de los ruidos la que hay que trabajar y diseñar, porque la vida real está llena de ruidos, que no nada más puede hacer uno, o que no pueden ser consecuencias de lo que yo haga, sino que también tus vecinos hacen ruidos.
el carro hace ruido, el televisor hace ruido, cualquier persona que pase por fuera de tu casa y está haciendo algo hace un ruido. Todos esos ruidos, los animales, los pájaros, tienen su, digamos, dimensión en el cine como la música de los ruidos. Después viene, por supuesto, que es la música, que es la que todo mundo en un principio cree que es la única que funciona en el código sonoro, que es el soundtrack de la película. El soundtrack de la película lo vamos a incorporar una vez que ya tenemos un primer montaje de la película organizado, porque esa música, por lo general, estoy hablando de un esquema Hollywood, el artista que la va a componer lo va a hacer de acuerdo al ritmo visual de la película, y ese ritmo visual que nos da precisamente el código de organización de la imagen secuencial. Una vez que está el primer montaje armado, el compositor puede unirse para que la música acompañe las acciones de los personajes. Cuando haya una situación como de clímax en una escena o en uno de los actos, la música por supuesto va a tener un sentido acorde que va a acompañar ese clímax, y cuando estemos más calmados la música también va a estar más calmada. Pero eso solo se va a saber una vez que ya se haya hecho una primera organización de la imagen secuencial. Si se dan cuenta, ya tenemos o ya vamos entendiendo cómo un código complementa a otro, cómo cada código da una información específica, y entre todos los códigos vamos a crear una sola obra. Ahora vamos con el código escritural. Para mí este es el código olvidado en muchos de los análisis que normalmente los estudiantes de cine hacen, o incluso uno como espectador que puede tener cierto conocimiento en el audiovisual, uno ignora. Es el código escritural, porque el código escritural, por supuesto, que es un código específico, sobre todo muy desarrollado en la publicidad. ¿Y parte de qué? ¿Qué es el código escritural? Sencillamente, todas las letras, todo el texto que vamos a encontrar en nuestro trabajo audiovisual. ¿Por qué ese código estaba precisamente antes de forma exclusiva en la publicidad? Porque en la publicidad, cuando se comenzaban a construir las primeras comerciales para televisión o incluso para cine, era donde se veía mayormente el nombre del producto, el nombre de la marca, el precio del producto si venía al caso, o si había, por ejemplo, si fuese una publicidad de una aerolínea, la información relativa a los vuelos, de qué país a qué país, de qué ciudad, o si fuese, por ejemplo, actualmente, que podríamos ir a Estados Unidos si no tuviésemos la situación de la pandemia, y por ejemplo Movistar se le ocurre que va a lanzar unos planes de telefonía móvil, y entonces uno ve allí cómo aparecen, bueno, te dice el nombre del plan y te dice cuánto cuesta el plan de forma mensual y todo este tema, ¿no? Allí obviamente va a haber texto, por eso es que por lo general este código estaba destinado a publicidad. Pero nos hemos dado cuenta que de forma narrativa dentro del cine, dentro de nuestra película, el código escritural también está presente. ¿Cuándo puede y cómo puede estar presente? Vamos para allá. Cuando un personaje va caminando por la calle y de repente vemos que hay una valla publicitaria, y la valla publicitaria se da información importante, porque, qué sé yo, dentro de la película se necesitaba que se viera esa valla publicitaria y que se apareciera el nombre de una tienda, no porque le estén haciendo publicidad, que también puede suceder, sino porque tiene un significado importante dentro de nuestra historia. Allí hay código escritural. Si de repente en nuestra película alguien está leyendo un periódico y se ve el texto del periódico, allí hay código escritural. O también hay películas donde cada cierto tiempo, a través de texto, nos indican un año después, un año antes, 3 meses después, 3 meses antes. Allí hay código escritural. O si, por ejemplo, uno de nuestros personajes principales le escribe una carta a otro y se ve cómo escribe la carta, y se ve y se puede leer parte de lo que dice la carta, ahí hay código escritural. Ahora también tenemos un nuevo auge, porque está muy de moda en películas un poco más modernas y de corte juvenil, cómo las personas interactúan a través de chat de redes sociales, Instagram, WhatsApp, Facebook, y cómo las respuestas de los chats van apareciendo en simultáneo, y así como con un efecto en la pantalla. Eso depende de tu estilo de película, pero allí también podría haber código escritural. Lo que quiero decirles es que todo el texto que aparezca, incluso los créditos al inicio y al final de la película, eso es código escritural. Lo que no es código escritural, por supuesto, son los subtítulos, porque eso van a variar de acuerdo al idioma y son necesarios o no si la película se está estrenando en un país en el cual no se hable el idioma nativo de la película. Por eso no entra en el código escritural, pero todo lo demás que les acabo de mencionar sí. El último código del cual les quiero hablar, que para mí realmente sería el primero, pero quise hacerlo en este orden para que lo entiendan mejor, es el código narrativo.
Ustedes pueden preguntarse qué es el código narrativo o cómo podemos entender el código narrativo. Según Del Villar, el código narrativo lo es todo, lo abarca la puesta en escena de una película. ¿Y qué puede contener la puesta en escena de una película? Tanto las actuaciones precisamente de los actores, como la iluminación, como el color que se usa, como los diálogos que usan los actores o que dicen los actores, también podemos tener la escenografía. Entonces, lo es todo. Si ya nos vamos a estudiar concretamente un poco más de narrativa, porque hay que darle algún sentido, o sea, no simplemente podemos decir el código narrativo lo es todo, que sí lo es, porque cada información que incorporamos dice algo, narra algo, pero tenemos que ser un poco más específicos. Entonces allí sí nos vamos a ir netamente a entender el código narrativo como la forma en que organizamos nuestra historia. Si la vamos a comenzar como una historia clásica, de inicio, desarrollo y final, o si va a tener elementos un poco más desordenados, que queramos hacer así como algo interesante, entonces vamos a dividir la historia y vamos a comenzar por el final y después vamos a tener un adelanto hacia el futuro y después regresamos al medio de la historia y así vamos construyendo, o sea, todo lo que a ustedes se les ocurra. De acuerdo a esto, la doctrina nos señala que hay tres tipos de forma de organizar una historia. La arquitrama, que es precisamente la clásica, la que todos por lo general conocemos, que tiene un inicio, un desarrollo y una conclusión sin viajes en el tiempo, sin flashback, sin flash forward, sin ese tipo de recursos que nos pueden enredar un poco, sino que seguimos la vida de un protagonista de forma lineal. El hecho de que esto ocurra de esta manera no significa que va a ser aburrido, o sea, todo depende de la mano del guionista y del director. ¿Cuál podría ser una segunda forma narrativa? La mini trama, que ¿qué nos vendría a significar? Que son este tipo de películas donde seguimos la vida ya no de un protagonista, sino de dos, de tres, de cuatro, de hasta de cinco personajes principales. Y vamos alternando la narración de la película en cómo va la vida de uno, cómo va la vida del otro, hasta que normalmente llega un punto en el que se unen. Por eso es que hablamos de mini trama, porque cada historia, cada personaje tiene algo que contar y que va a ir hilando una narrativa. La tercera es la antiestructura, es decir, este tipo de películas que no tienen una estructura clásica y que quieren romper con todos los paradigmas. Ahí podríamos ya hablar un poco más del concepto de lo experimental, pero en concreto pueden ser esas películas que, como ya había adelantado, comienzan por el final, después se van a la mitad, después regresan a lo que sería el principio de la historia y así tenemos un poco más de desorden narrativo, si se podría decir de esta manera. Hay un ejemplo extremo en el cine que es la película Irreversible, que es tan precisamente construida con una antiestructura que comienza por el final. Cuando digo comienza por el final es por los créditos y va en retroceso hasta llegar a los créditos, pero del inicio de la película, y vemos la historia completamente de atrás hacia adelante. Entonces es para que vean que la narrativa, si bien lo es todo, tenemos que sentarnos un poquito a pensar cómo voy a organizar mi historia, cómo la voy a escribir. Eso lo vuelvo y repito, lo hacemos en preproducción. Por eso es que la preproducción es tan pero tan importante y cuando hagamos el paquete de preproducción lo van a entender. Ahora vamos a comenzar a entender lo que son los recursos fílmicos narrativos. Vamos a hablar de por qué son recursos y para qué nos funcionan. Nosotros en la vida real necesitamos algo muy normal y que todos requerimos, que es que nuestra vida fluya, que nuestra vida avance. A veces uno siente mi vida está estancada, estoy aburrido, sobre todo en los días que a veces uno no tiene nada que hacer y que de pronto o se puede ir la luz, uno se siente como que aburrido, como que esto no avanza. Lo mismo sucede en las películas y en la película es muchísimo más grave porque tenemos la responsabilidad de entretener a toda una audiencia o de transmitir un mensaje de forma entretenida, sería como que lo ideal. Aparte de lo artístico, tienen que mantener la atención del espectador. Para eso están los recursos fílmicos narrativos, porque nos van a permitir darle un avance a nuestra historia, que vaya precisamente de un principio a un desarrollo y a un final, pero con una forma que primero la podamos entender, que resumamos información innecesaria, porque recuerden que muchas veces estamos resumiendo en una película de 1 hora y media, quizá 1, 2, 3 o incluso 10 años de vida. Dígame la película como el caso de Benjamin Button, que resumía en 2 horas y media de película la vida de un personaje de 100 años, o de 80 años, o de 90 años, creo que tuvo este personaje. Y así hay películas que muestran la vida de generaciones de familia. Entonces, si tenemos que escoger bien qué vamos a incorporar en la película y qué no.
Y aún escogiendo bien, tenemos que utilizar recursos que nos permitan contar lo que queremos y resumir información. El primer recurso por excelencia que se va a utilizar, escúchenme bien, que se va a utilizar sí o sí es el elipsis. Ya vamos a ver los tipos de elipsis, pero quiero que entiendan un poco más o menos de qué se trata la elipsis. El elipsis está destinado precisamente a omitir o a resumir información. Esa omisión o ese resumen de información tiene que estar cargado de una intención. Muchas veces es simplemente porque no podemos mostrar todo lo que el personaje hace porque va a ser aburrido, pero muchas otras veces esa omisión o ese resumen de información va a ser para causar tensión dramática. Ya vamos a ver cada uno de los casos, pero quiero que entiendan muy bien cuál es el caso del elipsis que va o en qué momento hay que resumir información y cómo podría funcionar. Digamos que nuestro personaje principal decide irse por carretera de Valencia a Caracas. Él va por la autopista. Nosotros en un viaje de Valencia a Caracas puede tardar al menos 2 horas, 2 horas y media, hasta 3, depende del tráfico. No podemos gastar toda la película en ese viaje. Resulta que tenemos que resumir el viaje en 3 minutos. Para eso tenemos unas tomas de personajes montándose en el carro, tenemos otras tomas de personajes saliendo a la autopista, que se vea por allí una valla que diga que va hacia Caracas y más o menos la cantidad de kilómetros que va a recorrer. Ahí esa información nos dio el código escritural. No sé si se van dando cuenta de eso. Y ya después hacemos un poco de esa sensación que puede ser con transiciones de superposición de imagen, que se ve como que ya transcurrió algo de tiempo, o nos vamos a la historia de otra persona y cuando ya regresamos a esta, vemos que ya está entrando a la ciudad de Caracas. Y hemos resumido todo un viaje de 2 horas, de 3 horas, en 3 minutos. Eso hace el elipsis, pero no solamente eso, y eso es lo que vamos a estudiar a continuación en los diferentes tipos de elipsis. Apóyense, bueno, en la guía, pero yo sé que como está escrito puede ser un poco confuso de entender, por eso hay que poner ejemplos. Comenzamos con el elipsis estructural. Es la omisión selectiva por el ojo de la cámara de algunas cosas que forman parte del contexto de lo que sucede en la escena. Esta omisión selectiva puede ser subjetiva, objetiva o simbólica. Pero vamos a explicar acá la primera, que sería la subjetiva. La omisión subjetiva o el elipsis subjetivo estructural nos viene a ser cuando utilizamos la cámara como en vista subjetiva, es decir, que entendemos que el lente de la cámara es el ojo del personaje. Ya de por sí allí tenemos un elipsis incorporado porque se supone que el personaje solamente puede ver lo que él puede ver. No es como cuando la cámara está con un punto de vista objetivo, que vemos a los diferentes tipos de personajes en escena, que vemos cuando alguien llega, cuando alguien se va y toda una cantidad de información que normalmente un solo personaje no va a poder ver porque no tiene el punto de vista completo o general que uno como espectador podría tener. Entonces, en este tipo de elipsis subjetivo, lo que vamos a hacer es que vamos a limitar lo que la cámara ve y por supuesto lo que los espectadores ven a lo que uno de los personajes ve. Entonces imagínense que estamos entrando en un túnel oscuro y pasamos a cámara subjetiva y nada más vemos lo que los ojos del personaje que va caminando por el túnel ve. Entonces se aumenta la tensión porque si él voltea hacia la derecha podemos ver, por ahí se ve un caminito, si voltea a la izquierda por ahí se ve otro y se ve una luz al final del túnel, pero no podemos ver lo que hay detrás porque si él no voltea no sabemos que puede estar persiguiéndolo, si algo lo está persiguiendo, o no podemos ver más nada sino estrictamente lo que él ve. Eso ya nos va creando cierta tensión. Ahora el elipsis de estructural objetivo, ya aquí dejamos el punto de vista subjetivo de la cámara a un lado y regresamos a tener el control de nuestra cámara con un punto de vista objetivo. Es decir, la cámara ve diferentes cosas más allá de lo que ve uno de los personajes. A partir de allí decidimos omitir información. Supongamos entonces, con el ejemplo del túnel que ya les venía dando, que ahora hay un segundo personaje que está persiguiendo al otro y la cámara no me muestra el rostro de ese personaje. Vemos simplemente son sus pasos. Vemos algunos contraplanos donde se ven los dos personajes, uno un poco más adelante y uno un poco más atrás. Vemos nada más o sabemos quién está siendo perseguido, pero no sabemos quién persigue porque la cámara no me muestra el rostro. Allí estamos omitiendo información. Aquí ya la función no es resumir información, es omitir. Y esa omisión la hacemos para que nosotros como espectadores estemos preguntándonos quién será, quién será. Y esa sensación de misterio nos haga que nos mantengamos hasta el final de esa secuencia al menos, para descubrir quién perseguía a quién. Ahora vamos con el elipsis estructural pero simbólico. Aquí hablamos de una omisión que le va a dar al objeto omitido o incluso al personaje omitido de una
un carácter simbólico. Ese carácter simbólico, por supuesto, al ser simbólico, no se va a configurar al principio o en el momento de la omisión, sino que lo vamos a entender después. Puede tener incluso una sensación poética. Es muy normal que esto suceda cuando tenemos películas de crímenes donde se omite o no se sabe el objeto homicida. No se sabe si fue con, qué sé yo, una piedra, un candelabro, un tubo. Supongamos que la persona le dieron un golpe y no sabemos exactamente qué objeto fue. Al final de la película se descubre el objeto y nos dimos cuenta que un personaje concretamente siempre tenía ese objeto a la vista, pero como no sabíamos al principio qué objeto era, no hubiésemos podido entender que él era el asesino o que guardaba una relación con él. Cuando lo entendemos al final, ya ese objeto va a tener como una reacción, se va a revestir de cierto simbolismo. Entonces, a partir de allí, todas las personas que hayan visto esa película, para ese objeto en particular va a ser o va a tener cierto simbolismo. Es importante este tipo de cosas porque le dan complejidad a la narrativa, le dan como que un nivel más allá a la narrativa. Pero entiendo que no necesariamente es lo primero que vamos a hacer. Primero tenemos que manejar bien los diferentes tipos de elixir estructurales para poder arriesgarnos a asumir ya algo más poético, más simbólico. Pero como todo, tenemos que iniciar por algún lado. Entonces, quienes se sientan cómodos con esta idea o quienes la entiendan bien cómo crear simbolismo dentro de un elixir, bueno, pueden intentarlo, pueden comenzar a trabajarlo y a ver qué tal les sale. De todos modos, de la experiencia es que realmente se hacen los maestros. Ahora pasamos al segundo tipo de elixir, que es el elixir de contenido. Este también tiene 3 divisiones, pero vamos a empezar a entender cuál es el elixir de contenido. Precisamente es el mismo concepto de omitir o resumir información, pero ya tiene un propósito específico porque tenga o esté cargado de una connotación que puede mostrar mucha violencia o de contenido sexual o moral que vaya precisamente a afectar el discurso de la película y que el director no quiera eso. Normalmente ahí ya captamos la idea. Si estamos dentro de una escena sexual, no vamos a mostrar el cuerpo desnudo de los actores porque ya caeríamos quizá en la pornografía y no nos interesa que nuestra película entre dentro de ese contexto, sino que queremos que sea vista por todo público y entonces no podemos hacer eso. O quizá es una escena de mucha violencia y se va a decapitar un personaje y no vamos a mostrar quizá la forma en cómo decapitan al personaje porque precisamente nos va a generar un impacto negativo en cierto público que nos va a restringir el consumo de la película. Pero eso, repito, depende realmente del propósito del director. Actualmente hemos visto, sobre todo en la gran pantalla y sobre todo en producciones de HBO y de Amazon Prime, cómo los elixirs de contenido son cada vez menores. O sea, cada vez es más común mostrar violencia explícita e incluso imágenes sexuales explícitas. No tanto como pornografía, pero sí con más abiertamente aceptar desnudos de ambos sexos de forma frontal y todo este tema. Pero vamos a estudiar entonces para qué nos sirven y de cómo se clasifican los elixirs de contenido. El elixir subjetivo material, que ya saben que es un elixir de contenido. Aquí la acción que ocurre, es decir, que va a ser censurada, por decirlo de esta manera, porque tenga contenido violento, porque tenga contenido sexual, altamente explícito, o simplemente necesitamos censurarla porque queremos hacer tensión o mantener el misterio sobre lo que está pasando, va a ser ocultada a través de un objeto material sobre el cual la cámara va a posarse detrás. Voy a intentar explicarme un poco mejor. Supongamos que vamos al túnel de nuevo. Ahí va caminando una mujer y resulta que vemos que un hombre la está persiguiendo y el hombre la aborda violentamente y la comienza a violar. Supongamos que la cámara nos muestra cómo el hombre la agarra, la lanza al suelo, cómo la mujer se resiste y cómo el hombre quizás la voltea para tenerla de espalda. Y justamente cuando va a comenzar el acto de violación, la cámara está moviéndose sigilosamente como hacia el piso y hay un elemento, supongamos una lata de refresco o alguna tubería que está por allí y la cámara se medio oculta detrás de esa lata o esa tubería y no podemos ver la acción completa, sino que vemos ciertas acciones que hacen que se pueden apreciar ya sea en las manos de los personajes, en las sombras que se vean en la pared, pero no vemos toda la acción, todo lo que está sucediendo. Allí estamos omitiendo cierta información por razón, bueno, de que o es muy violenta o tiene contenido sexual, pero lo estamos haciendo porque la cámara queda oculta detrás de un objeto material dentro de nuestra escena. Este elixir de contenido que viene a continuación es la sustitución del punto de vista o de lo que se va a estar omitiendo
por la reacción de otros personajes o por otros personajes. Es sencillo de entender. Supongamos que va uno de nuestros personajes caminando por la calle y un autobús lo atropella. Pero no queremos mostrar cómo el autobús atropella al personaje y lo mata a lo mejor. Y entonces, porque sería una imagen muy fuerte, porque la sangre, todo este tema. Entonces lo que hacemos es que según nuestro montaje, según nuestra organización de la imagen, vamos llevando de forma que vemos cómo el personaje va por la calle, cómo el autobús se acerca, cómo el personaje va un poquito más a la calle y el autobús viene más. Y justo en el momento en que el autobús sabemos que va a atropellar al personaje, la cámara cambia y ya tenemos la imagen de alguien que iba caminando por la acera y fue testigo del accidente. Y vemos la expresión de terror que puede tener esa persona. Pero no vimos el accidente en sí, sino que con efectos de sonido escuchamos como el golpe, posiblemente el golpe del cuerpo con el vehículo, y entonces por allí vemos que, no sé, sale una parte del parachoque rodando por allá, pero nos concentramos normalmente en la reacción negativa de la persona que vio el accidente. Ya después la cámara sí nos puede mostrar más o menos cómo quedó la escena. Aquí yo siempre, buscando la lógica a este recurso, también nos puede funcionar para películas que quizás no tienen el presupuesto de hacer un choque en la vida real o de contratar dobles y de dañar un vehículo, y lo que ya nos van a hacer entender es que sucedió el accidente y nos muestran ya al personaje quizás un poco más acostado ya en la calle, sin mostrarnos el desastre del carro, porque es dinero, dañar un parachoque, un carro, etcétera, y lo vemos ahí, al personaje sangrando en una acera, que eso sí puede con maquillaje, puede ser con costos más reducidos. Entonces este elixir también puede tener una omisión de contenido que nos puede servir tanto para evitar mostrar violencia gráfica, pero también como para ahorrarnos una cantidad de dinero importante en efectos especiales. El último elixir que vamos a estudiar es de contenido y es un elixir simbólico. Aquí también este es quizá un poco más sencillo que entender que el simbólico estructural. ¿Por qué? Porque aquí vamos a reemplazar o vamos a omitir la opción que estaba sucediendo por un elemento sacado fuera de contexto, pero que nos dé a entender lo que está pasando. Un ejemplo sencillo, supongamos que estamos en una escena donde van a decapitar a un personaje y vemos cómo los otros personajes agarran al hombre que va a ser decapitado, lo ponen en la estructura que es como de madera, donde tienen como una parte para acomodar el cuello, cierran eso y vemos la guillotina. Justo vemos como otro personaje suelta la guillotina y como la guillotina se va deslizando, pero en el momento en que pensamos que vamos a ver cómo la cabeza es rebanada y cortada al piso o al balde, nos muestran o cambiamos a una toma de otra escena donde quizás está una mujer en la cocina cortando una zanahoria. Entonces vemos un plano de detalle ya desde una mano cortando una zanahoria, tac, 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 tac. Allí, ¿qué nos hace entender eso? Que efectivamente el personaje fue decapitado. No vimos la escena en cómo le cortaron la cabeza, pero ya esto es un trabajo de montaje. Estamos omitiendo una información, la estamos entendiendo igual y estamos haciendo un montaje que ya con esta nueva imagen supuestamente fuera de contexto está tan relacionada a la otra en cuanto a su acción que ya entendimos, el personaje sí murió decapitado. Entonces hasta aquí los elixirs y ahora vamos con los próximos recursos fílmicos narrativos. Este próximo recurso fílmico narrativo es clásico, es común, fácil de entender, pero que no deberíamos abusar de él. Quiero que tengan eso claro, y es el flashback. Si lo trasladamos al español, es como un flash que nos muestra precisamente hechos del pasado, pero no viajes en el tiempo hacia el pasado. Eso sí quiero que lo tengan claro, no es un viaje en el tiempo. Es simplemente el recuerdo que un personaje puede haber tenido precisamente quizás de su infancia, su adolescencia, o de hechos que pasaron hace una semana, hace un día, hace unas horas atrás, o hace un año. O sea, cualquier cosa que esté precisamente o que haya ocurrido en el pasado y que necesitamos evocarla al tiempo presente de la película y lo hagamos a través de recuerdos de un personaje. Precisamente eso y más que eso es el flashback. ¿Por qué no es un viaje en el tiempo? Porque cuando los personajes viajan en el tiempo del presente al pasado, ya el pasado forma ser la línea presente de la película. Entonces digamos como que no entra dentro del concepto de flashback. Sé que todo lo que tiene que ver con viajes en el tiempo puede confundir, pero les aseguro que un viaje en el tiempo no es un flashback. Ahora, hay películas que son construidas de cierta forma con un avance, digamos, que se van al pasado, al presente, al pasado, al presente, y así lo van haciendo lentamente. Ese tipo de estructuras narrativas tiene su nombre, pero lo vamos a ver a continuación. Las películas
cuyo movimiento narrativo va incorporado con escenas del pasado y escenas del presente y que van avanzando de forma precisamente progresiva, lentamente, hasta que todo agarra sentido, la estructura que se le ha dado a ese tipo de uso del flashback es raconto, porque es un uso reiterado, repetitivo durante toda la película, de inicio a fin. El flashback, como recurso fílmico narrativo general, no necesariamente tiene que, si ya lo comenzamos a usar, no tiene que ser precisamente el recurso central de una película. Puede ser un recurso esporádico, que lo usamos al principio, quizás usamos un flashback en el medio y otro al final, pero no necesariamente nuestra película va a estar o va a enfocarse en una construcción de ese tipo. Cuando ya dentro de la película sí precisamente es construida con ida al pasado, ida al presente, ida al pasado, ida al presente, por recuerdo de los personajes, ahí ya no es propiamente flashback, sino raconto. ¿Cuál es el riesgo de tener este tipo de estructura dentro de nuestra película y que abusemos precisamente del recurso del flashback? Que aburramos al espectador. Porque quizás el espectador está más interesado en saber qué pasa en el presente y nosotros precisamente lo obligamos a ir constantemente al pasado y puede decir, no, ya no soporto más esto. Tiene que estar muy bien construido qué estamos contando y por qué estamos contándolo de esa manera para que eso no suceda. Lo contrario al flashback, por supuesto, es el flash forward. ¿Qué es el flash forward? Precisamente es el viaje hacia el futuro. Ya acá, como nosotros no podemos tener viajes hacia el futuro en la vida real, no viajar al futuro, sino tener un flash como si tuviésemos una proyección de lo que va a pasar en el futuro, se lo vamos a dejar en mano del narrador. Es como un narrador omnisciente que sabe lo que está sucediendo en el presente y lo que va a suceder al futuro y nos muestra clics de lo que pasa en el futuro. Pero ya no depende de un personaje, ya, porque obviamente un personaje no puede recordar lo que pasa en el futuro. Sí podríamos tener una escena de una vidente o de un vidente que nos muestren cosas que va a pasar en el futuro y ahí sí podría también caer en la categoría de flash forward. Pero digamos que está más asociado a lo místico. Lo más usual es que sea simplemente porque nuestro narrador omnisciente nos quiere mostrar cosas que pasan en el futuro y que no tienen relación con misticismo, de que fuimos a un brujo y nos dijo que en el futuro va a pasar esto. ¿Cuál es el riesgo de trabajar con los flash forward? Que, bueno, precisamente al contener información que ya va a suceder, que va a suceder sí o sí, porque no la estamos mostrando porque la queremos cambiar, podemos decirle al espectador tanta información que ya puede decir, bueno, si ya sé cómo termina la película o si ya sé cuál es el final de este personaje, ¿para qué la voy a continuar viendo? Hay películas donde el flash forward se ha usado a través de videntes, donde entonces se centran en que el personaje quiere cambiar su destino, entonces ya sabe que en el futuro le va a pasar eso, entonces ¿qué hago para cambiarlo? Pero digamos, ya aquí entonces no es una categoría de flash forward propiamente dicho, porque el personaje va a tener la capacidad de cambiar ese futuro tal cual como se había mostrado en el flash. Hay otra estructura de flash que es el flash sideways o sideways, que es precisamente cuando alternamos con vidas o con mundos paralelos, dimensiones alternativas, cuando vamos de un mundo a otro, de una dimensión a otra. Esto sucede mucho en las películas de ciencia ficción, y aquí no podemos hablar de idas ni al pasado ni al futuro, sino de dimensiones. Precisamente por eso está categorizado de esta manera. Es normal que cuando hablamos de dimensiones, entonces tenemos las dimensiones gemelas, una tierra que es igual a otra, pero donde todo funciona al revés. Entonces en esa tierra está el mismo personaje, tiene como un gemelo, pero que obviamente pertenece a la otra tierra, y entonces estamos incorporando cómo funciona la vida de uno en esta y cómo funciona la vida del otro en esa. Esto nos va a permitir construir no solamente el avance narrativo de nuestra historia, sino por supuesto plantearnos supuestos fantásticos y que nos hagan como que ver otra forma de ver la vida. Como qué pasaría si existiera otra realidad donde yo también existo, pero ese yo ya no está totalmente conectado a mí, sino que tiene su propia vida, su propia realidad. ¿Cómo la viviría esa persona? O sea, son preguntas que por los años se han hecho la comunidad científica, si existen más de una dimensión, y que el cine, como precisamente es un arte de recreación de la vida y también de crear mundos imaginarios, puede explorar. Y ya de esa forma terminaríamos con los flash. Nos queda ya para finalizar dos recursos fílmicos narrativos, que es el in media res o in trimas res. O bueno, para decirlo en español, empezar a la mitad de la película o empezar al final de la película. Es lo que ya yo les venía más o menos adelantando en cuanto a la organización de la estructura narrativa. Acá, la escena que va a iniciar la película, por lo menos en el in media res, que es una escena que sucede a la mitad de la película. Y después hacemos como una especie de pausa y depende de cómo lo hagan, ustedes pueden preguntarse, pero ¿qué pasó para que los personajes llegaran a este punto? Y regresan a lo que sería el verdadero inicio de la película. Eso también puede suceder o puede pasar de que seamos más extremistas y comencemos por el clímax, el punto final de la película y digamos, pero ya va,
Para llegar a este punto pasó todo esto y hacemos como una especie de que rebobinamos y empezamos. Son recursos que depende de cómo lo use y depende del contenido de la historia puede funcionar. A mí en lo particular no me gusta mucho porque es como que ya me muestras el clímax o una escena, digamos, donde que ya está sucediendo un acto narrativo muy importante y después me cortas la nota y yo creo que entonces me estás manipulando porque me vas a decir, bueno, sí, estás jugando con mi curiosidad, ya sé cómo llegaron allí y ya sé que llegaron a una situación de esa naturaleza, ahora quiero saber por qué y cómo llegaron a esa situación. Es todo un punto de vista del espectador. Hay gente que, digamos, como quizá tiene un poco menos de educación visual o de educación narrativa, ese tipo de estructuras les parecen muy chéveres y les encanta, pero ya cuando uno tiene cierta experiencia viendo películas y trabajando narrativa, uno siente que lo están manipulando con este tipo de estructuras. Entonces, yo en lo particular no les recomiendo, pero es muy común, sucede mucho en el cine y en la televisión, este tipo de estructuras donde se inicia la mitad de la película, después regresamos a lo que sería el verdadero inicio y continuamos de forma lineal. Mi consejo final es, no necesariamente tenemos que inventarnos una estructura súper compleja para crear una gran historia, a veces lo simple gana. No necesariamente también tenemos que manejarnos con una estructura lineal de un solo personaje, inicio, desarrollo y conclusión para hacer una gran historia. Yo creo que lo que tenemos que escuchar es nuestro espíritu creativo y que la historia que vayamos a contar nazca verdaderamente de una genuina intención de narrar algo, de contar un hecho, un suceso, de darle vida a un personaje y no de hacer algo porque sí, porque hacer por hacer no tiene sentido. Entonces, si ustedes quieren y tienen, sobre todo eso sucede en la mente de los escritores, es como una pulsión, es como una obsesión por contar una historia que van haciendo en la mente. Si eso existe, entonces esa historia vale la pena ser contada. Y se va a dar cuenta y normalmente va a tomar vida propia y ella misma se va a organizar. Si no existe y están haciendo algo obligado o quieren contar una historia a lo obligado, es muy probable que no logren los estándares de calidad narrativos que se requieren. Pero al menos ya tenemos algún cierto conocimiento en recursos fílmicos, narrativos, que nos van a ayudar a que nuestra historia avance y ya podemos sentarnos sí a pensar, tengo esta idea, ¿cómo la puedo organizar? ¿A través de qué recursos puedo hacer que los personajes avancen en su vida para que no sentamos esta sensación de estancamiento? Esa es toda la clase de hoy, por favor apóyense en la guía y en el foro de dudas, que por supuesto hacemos en el chat del salón. Bueno, me preguntan y ahí resolvemos cualquier inquietud.